cuenta. Pues ya nosotros lo habíamos echado las dos comisiones. Ah, no, pues ya era una nomás. La cuenta, pide la cuenta. La cuenta, señor secretario. Ah, presidente, no hay cuenta y no hay acta de disposición. Eso sería. No, ahora el objeto de la sesión es continuar con la discusión, presidente. Estamos en sesión, diputado. Eh, corresponde, el objeto de la sesión, presidente, es continuar con la discusión particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad Pública, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a continuar la discusión. En particular, señor secretario, por favor. No hay punto vario, pero podemos dejarlo para la siguiente sesión. Señor secretario, Eh, ¿qué página? Estamos en la página 66. 66. ¿Y el Ejecutivo? No está. El Ejecutivo está presente. Ya. Ya. Artículo 16. Le doy lectura al artículo. Ya me imagino que le puedo dar lectura al artículo 16. El ministro o la ministra de Seguridad Pública será el colaborador directo e inmediato del presidente de la República y será responsable de la conducción del ministerio en conformidad con las políticas e instrucciones que aquel le imparta. La conducción política del ministerio estará a cargo del ministro o ministra conforme a dichas instrucciones. El ministro o la ministra será subrogada por de la Subsecretaría de Seguridad Pública y a la falta de por él o la Subsecretaria de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del presidente o la presidenta de la República de nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado. Cada subsecretaria o subsecretaría tiene el jefe superior, será el jefe superior del servicio en su respectiva subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza ley número 1, promulgado en 2000 y publicado en 2021 del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, y la demás normativa aplicable corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la administración y servicio interno del Ministerio. Asimismo, las subsecretarías deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones. Ese artículo 16 tiene indicaciones, la número 14, el Ejecutivo para modificar su artículo 16 y de los diputados señores Alessandri, Castro, Longton y Diego Chalper también que lo modifica. Si quieren le damos lectura a las indicaciones, presidente, o discuten por el artículo 16. Sí, señor Collado, por favor. Gracias. Gracias, presidente. Señor Collado, por favor. Muchas gracias. Este artículo es un artículo que tiene como objetivo básicamente establecer las potestades de acuerdo con el derecho administrativo. Un artículo que solo tiene unas modificaciones que son similares de los diputados Castro, Longton, Charper y Alessandri y el Ejecutivo para eliminar la frase fuerzas de orden y seguridad pública. Es un artículo que se sugiere aprobar por cuanto simplemente viene a establecer las subrogaciones del ministro o ministra cuando no esté en funciones. Eso sería. Muchas gracias, señor Collado. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? ¿Qué opina el Ejecutivo de la indicación que presentamos nosotros? Es más de forma. Que idéntica a la nuestra. Sí, la primera parte también, porque nosotros en la segunda parte hablamos de intercales entre la palabra presidencia y la conjunción y una coma seguidamente el decreto que precisa atribuciones y deberes de los subsecretarios de Estado. Esa parte no la tiene el señor Collado. Pero, perdón, señor presidente, me refería a la indicación 25A, no a la indicación. Ah, sí, está bien, está perfecto. Es que
Claro, y la segunda parte porque es un tema de forma también. B, hay la B, Pero ya hablamos lo de la fuerza y eso, pues. No, si eso está bien, si eso estamos No, ok, estamos de acuerdo. De hecho, es más, yo facultaría a la Secretaría para que todas las partes que sale dicha terminología la pueda Dar por eh, aprobada, no dar sé. por aprobada y poder hacer las concordancias correspondientes con... eliminar siempre fuerzas de, Fuerzas de orden y seguridad pública. cuando se refiere a los Señor presidente, si pudiera simplemente secretario. explicar brevemente el objetivo de esa indicación, mejor para el Ejecutivo, para no tener que buscarla, porque la verdad que no la teníamos vista. Nosotros sugeríamos retirar, porque sentimos que está mejor recogido por la ley 18.575. Ese era el punto nuestro. Sí. Sí, gracias, señor Collado. Incorporamos eso porque hay atribuciones que están establecidas en ese decreto ley y complementa la 18.575 que es general para todos los órganos de la administración del Estado. Sí, esto es solo para los subsecretarios. Solo para los subsecretarios, pero establece atribuciones y funciones distintas a la de 18.575 que se establece para todos. Sí, Entonces, Disculpe, presidente, La disculpo, diputada Navian. es que me lo quiero decir en el micrófono, pero claro que yo no sé. Sí, voy a revisar el decreto. Para explicarlo para todos, ¿no? No. Digo yo, no. Vamos a bajar ese decreto ley 1028. 1028, que no lo tengo a mano. Ese, Sí. El decreto 1028 precisa atribuciones y deberes de los subsecretarios de Estado y está vigente. Es un decreto ley del año del 28 de mayo del 75. que más o menos, Complementa los deberes que tienen y obligaciones que tienen el subsecretario del Estado. Lo que pasa es que la ley 18.575 de bases generales, perdón, de bases generales de administración del Estado, regula las competencias generales y deberes respecto a todos los órganos de administración del Estado. sí. Pero este establece Específico, funciones y atribuciones específicas de los subsecretarios. Señor presidente, Sí, he señor Collado. revisado el decreto ley, efectivamente es un decreto que precisa labores de subsecretarías. No nos parece que es adecuado por precisión administrativa que esté. No hace problema. Indicación, pues. Vamos A la vez. Yo votaría las indicaciones como un paquete, ¿les parecen? Porque habría acuerdo. Perdón, presidente, para precisar, votamos el artículo 16 con la indicación del Ejecutivo y con la indicación 20. Con la indicación del Ejecutivo y la de los diputados, ¿Cuál es la... letra? No, la de los diputados yo votaría la B, porque la A se cae porque se aprueba la del Ejecutivo. La B y la B1 y B2. No, porque la B2, porque la repite. B2 repite. Ya. Señor Collado. O la normativa que la reemplace podría ser una sugerencia. ¿Cómo? O la normativa que la reemplace, o sea, el decreto ley tanto, o la normativa que la reemplace. Sí, claro, está bien. Está bien. Pensando que en el futuro. Es verdad. Con esa precisión, por favor, o la normativa que lo reemplace, O la normativa. Que la reemplace. entendiendo que los decretos ley hay algunos que les gustan más que a otros. Sobre todo dependiendo del año donde fueron dictados. Eso es. Mm. A ver, La- a ver. Normativa, pero déjeme anotarlo, presidente, que va a reemplazar. Entonces, en votación, el artículo 16, con las indicaciones 14 y 25, la respectiva, porque las otras se caen, y se le agrega, aparte del decreto de ley 1026, y la normativa, o la normativa que la reemplace, es o la normativa, ¿no? O la normativa que lo reemplace. Se los dice que mandamos diciendo que era presidente. Al 30 de agosto. Muy bien. Ya, después revisamos eso. Ya. En votación entonces, el artículo 16 con indicaciones 14 y 25. Página 67. Diputado Alessandri, A favor, secretario, y un gusto tenerlo de vuelta con nosotros. gracias, estimado expresidente. No dije eso. Don Jaime, La comida de este día, la comida. eso, falta, la hora queda muy alta. Don Jaime Araya, Por favor, evite esas expresiones, señor secretario. pido disculpas, señor presidente.
Don Jaime Araya. A favor. Verdad. Perdón. Pido disculpas, diputado Charper. Secretario Concepto, portador Concepto. Por favor. Don Cristian Araya. No está. Diputado José Miguel Castro. Diputada Lorena Fríes. A favor. Diputado Joanet. Diputado Leal. Diputado Leiva. A favor, señor secretario. No me dijo que No, porque hay que ser serio. Diputada Nayan. A favor, Álvaro, mi estimado secretario. Diputada Orsini. Maite, concéntrate. Solo se puede ¿Cuál es su votación, diputado Orsini? A favor. Diputada Plasencia. A favor, secretario. ¿A favor? A favor. Halper. Señor presidente. ¿Y diputado, señor presidente, su votación? Mi votación, Sí. a favor. Ya. 10 a favor, 0 en contra, 0. Aprobado. Porque yo creo que región es de región. ¿Y cómo no? Pero esto con esto mi mamá con... Sí, o sea, mi mamá construyó casa con esto. Vamos al artículo. Al artículo 17, señor presidente. Señor secretario, por favor. Artículo 17. Sí. Un reglamento expedido a través de este ministerio. Reglamento, diputado Schalper. Que tomemos acuerdo para no leer los artículos porque son extremadamente largos. Todos tenemos el comparado en nuestro poder. Podríamos leerlos perfectamente nosotros. ¿Será posible para omitirnos la lectura? Gracias. Sería bueno, diputado Schalper, pero la otra vez propusimos esto y estas sesiones están siendo transmitidas. No, pero el diputado Araya dijo que en Antofagasta es muy visto, así que... La señora... Continúe, por favor, Ya, señor secretario. Artículo 17. Un reglamento expedido a través de este ministerio determinará su estructura y la de la subsecretaría de conformidad a los dispuestos en el artículo 18.575 Orgánico Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En dicha estructura se deberán considerar las unidades Silencio, por favor. funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del ministerio. A ese artículo se han presentado indicaciones del Ejecutivo y solo del Ejecutivo. Solo Del Ejecutivo, para reemplazar el artículo 17. ¿Le doy lectura? Pero que le dé lectura primero el señor Alaví y después lo explica el señor Collado. Del Ejecutivo, para reemplazar el artículo 17 recién leído. Un reglamento expedido a través de este ministerio dictado en conformidad a lo establecido en la ley 18.575 Orgánico Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 19.853 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con ejecución a la planta y a la dotación máxima, determinará su organización interna y las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio, para atender los asuntos de naturaleza administrativa referida a las fuerzas de orden y seguridad pública señalados en el inciso precedente, así como las labores de control y evaluación de la que alude el artículo 7. La Subsecretaría de Seguridad Pública dispondrá de una o más divisiones para relacionarse con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, que deberán contar con los recursos humanos y funcionarios y financieros necesarios, sin perjuicio de las demás funciones que se les encomiende en virtud de este u otras leyes o reglamentos.
Esa es la indicación, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Señor Collado, por favor. Muchas gracias, presidente. La modificación tiene como objetivo traspasar a la nueva legislación una modificación importante en la ley del Ministerio del Interior que establece de manera específica y por ley que deberían existir estas unidades, divisiones para relacionarse con Carabineros de Chile, que viene de la Ley de Modernización de las Policías 21.427, y por eso consideramos que era importante mantener eso. Estas divisiones hoy se denomina la División de Gestión y Modernización de las Policías y la División de Seguridad Pública. Muy bien. Diputada Navellán. Sí, presidente, dado que aprobamos la indicación al artículo anterior respecto del decreto ley 1028, ¿no habría que incluir en la redacción de este artículo también ese decreto? Tengo dudas porque este se refiere a la planta y a la contratación, sí, pero como se refiere a una situación específica que tiene que ver con la planta y las contrataciones y la votación máxima y la organización interna, me parece que yo creo que no tiene que ver, porque la 18.575 regla establece las obligaciones funcionarias. Ya. Este es un pareo. Me parece que así, ¿o no, señor Collado? Sácame una foto. El 18.575 se refiere a obligaciones y deberes del funcionario. Señor secretario, en votación, por favor. Ya, si votamos la indicación del Ejecutivo, se entiende rechazado reglamentariamente el artículo 17. Ponemos en votación indicación del Ejecutivo. 15 Ejecutivo. Es que se está pareado el diputado Leiva con el diputado Alessandro. En votación, no, Desapareció. de don Jorge Alessandro no está, diputado Jaime Araya, Por favor. Jaime Araya, a favor, don Cristian Araya, está, don José Miguel Castro, diputada Fríes, A favor. Andrés Joanet, Leal, diputado Leiva está pareado, diputada Navellán, A favor. diputado Orsini, A favor. diputada Plasencia, A favor. diputado Chalper, A favor. el señor presidente, A favor. 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la indicación y se rechaza reglamentariamente el déjeme anotar. Muy bien. El rechazado y está aprobado. Ya, entonces, Vamos al 18. 18. Un Ah, segundo, ok. hay una ejecutiva ahí, No, hay una indicación de usted. Pero, Sí. hay una indicación nuestra también. En todo Eh, el señor Collado, sí, de acuerdo con aprobar la indicación del diputado Alessandro y Castro Longton Charter para sacar del título 3, del nombre del Sí. título, la frase que ya habíamos comentado. sí, eso le mandatamos a la Secretaría, por favor, que los dé Vamos por al 18. aprobado. ¿Habría acuerdo por dar por aprobado todas esas supresiones a lo largo del proyecto? Siempre eliminar. Aprobado. Siempre Acordado y aprobado eliminar y sistematizado. Esa es la expresión. Ya. Ahora vamos. Interagencialmente. No. ¿Por qué no hacer una reforma constitucional? Sí. Señor secretario, por favor, lea la indicación, La indicación al artículo 18. el artículo. Título 3 de la Subsecretaría de Seguridad Pública, y se supone que se eliminaría y Fuerza de Orden y Seguridad Pública. Artículo 18. La Subsecretaría de Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministerio del ministro o la ministra en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas relativas a la seguridad pública, la protección de las personas, el orden público, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio de otras atribuciones que el ministro o la ministra le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquel o aquella se encargue a sí mismo, deberá ejercer aquellas funciones y atribuciones que le correspondan al ministro respecto de las fuerzas de orden y seguridad pública, y eso se entiende que se elimina. Muy bien. Señor secretario, por favor, proceda a leer las indicaciones del Ejecutivo. En el Ejecutivo.
del Ejecutivo para modificar el artículo 18. Elimínese la expresión y fuerza de orden y seguridad pública. La letra B reemplázase la expresión deberá por la expresión será organismo de colaboración encargado de. La letra C intercálase entre la expresión respecto a las fuerzas de orden y seguridad pública y el punto que le sigue la expresión en materia de su competencia y en la D agréguese el siguiente inciso segundo nuevo. Para el cumplimiento de lo anterior, la Subsecretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de los planes y programas del Ministerio en relación con las materias señaladas en el inciso precedente. Asimismo, le corresponderá la coordinación de las acciones que los organismos de la Administración del Estado desarrollen en este ámbito, de manera de propender a su debida coherencia y a la eficiencia en el uso de los recursos. Después, no, esto fue el 19. Después del 19. No estamos en el 18. Sí, disculpa, profesor. Lo disculpo. Vamos a requerir la opinión del Ejecutivo. Gracias, presidente. Se propone la indicación 16 del Ejecutivo en la letra B, reemplazar la expresión deberá por la expresión será el organismo de colaboración encargado de, para establecer que la subsecretaría colabora con el ministro o ministerio. Ya esa es una redacción formal, una propuesta formal. La 16, letra B. Ahí está. Ya después, solamente de deberá hacer el organismo de colaboración encargado de. ¿Ya? Después, en la letra C, entre la expresión respecto de las fuerzas de orden y seguridad pública, en materias de su competencia, específicamente para delimitar competencias con otras subsecretarías o con otros ministerios que pudieran tener competencia en esa materia, pero es básicamente para dejar claro que es en materias de su competencia, que no estaba, y por eso lo queremos agregar. Después, en la letra D, que es la más larga, básicamente lo que estamos diciendo acá es, uno, dejar súper en claro que es esa subsecretaría la que está a cargo de la totalidad de los planes y programas del ministerio en relación con las materias. Y adicionalmente estamos agregando la coordinación, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, por eso no lo voy a volver a decir en este momento, presidente. El objetivo es que efectivamente este ministerio coordine a otros ministerios y a otras instituciones para efectos de mejorar el trabajo de seguridad pública. Me adelanto de inmediato, y solo porque son las únicas indicaciones adicionales, la indicación del diputado Alessandri, Castro, Lonton y Charpe. Y en relación a ella, nosotros entendemos que la primera, por supuesto, está subsumida a la del Ejecutivo. La segunda, creemos que los autores podrían explicar mejor el cambio de elaboración por diseño. En la tercera, no tenemos problemas con la voz ejecución, no tenemos problema en incluirlo, en eliminarlo, pero sí queda en la SPD. Solo queremos decir que la Subsecretaría de Prevención de Delitos sí, la voz ejecución se estaría manteniendo. Entonces, solo hacemos el punto de cuál sería la razón para esa ejecución. Podemos entender que se debe a que son las policías las que ejecutan, que son los servicios a cargo. Podría ser esa la razón, pero dejamos a los autores de la indicación quizá una explicación más detallada de por qué se busca ejecutar. Y finalmente, nosotros creemos que la protección de las personas ya está rechazado en las indicaciones de fácil despacho. Muy bien. Vamos de uno entonces. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? Vamos a ir viendo a uno de las indicaciones del Ejecutivo. Diputado Schalper, diputada Navella. Sí, gracias, presidente. Yo en general considero que de alguna manera esto es como una norma como de coherencia interna. Lo que sí no logro entender por qué. A ver, estoy revisando el organigrama que se nos entregó por parte del ministerio y entiendo que en interior estaría radicado la competencia en materias migratorias, pero en seguridad pública de control fronterizo. ¿Por qué es recomendable separar, presidente, ambas atribuciones? Yo en lo personal no estoy de acuerdo. O sea, creo que más bien debiese todo quedar radicado en una misma subsecretaría. No me queda tan claro que el Ministerio del Interior, que probablemente tiene que ver con, o trasladamos todo lo que tiene que ver con control de fronteras a interior, o pasamos migración para acá, pero me parece un poco extraño
que ambas subsecretarías estén en función de cosas distintas? Esa sería mi primera pregunta, presidente. Diputada Navellán. No sé, presidente, mejor que vaya respondiendo. No, juntemos Son temas preguntas. distintos. Sí, está bien, pero si no vamos a alargar el debate en cada una de las indicaciones. Diputada Navellán, yo ordeno el debate. Le doy uso a la palabra. Presidente, es que en esta indicación del Ejecutivo, que es la letra B, donde dice reemplazas la expresión deberá por la expresión será el organismo de colaboración encargado de, me parece que será el organismo de colaboración encargado de tiene harto menos fuerza que deberá. Y yo creo que para ser una subsecretaría tiene que tener la suficiente fuerza, porque eso también va a implicar dentro de sus atribuciones su responsabilidad. Si yo no estoy de acuerdo con esta indicación, la B, de bueno, bonito y barato. Señor Collado, por favor. Ahora sí. Gracias, presidente. En relación a la primera consulta, por su intermedio del diputado Charper, ocupamos una palabra bien técnica en este punto, que es resguardo fronterizo para distinguirla de la migración. La autoridad chilena a cargo del resguardo fronterizo es la PDI. Y el servicio a cargo del proceso migratorio es el Servicio Nacional de Migraciones. El resguardo fronterizo va a quedar a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que es el mando civil de la PDI. Y esa es la razón. Sí, y en relación a deberá, nosotros entendemos la posición de la diputada Navellán por su intermedio presidente, para nosotros es equivalente. Esa es la razón. Pero estamos tratando de que deberá... Claro, porque en el fondo el punto es el encargo de, tiene que ver con que el deberá es del ministro, ministra y ministerio, ¿ya? Y las subsecretarías son los organismos de colaboración que implementan, que ejecutan, ¿ya? Pero esa es la razón, es una razón de derecho administrativo, no es que no exista el deberá, por eso para nosotros es equivalente. Está bien, entiendo el punto, señor presidente, por su intermedio. Para la diputada Navellán, nuestra necesidad es administrativa, es formal, no tiene que ver con reducir el poder que va a poder tener la subsecretaría, va a ser el organismo encargado de, por eso es que sentimos que no hay una modificación, pero sí un refinamiento de el deberá, el poder político, que es el ministerio y el ministro y ministra, y quienes son los responsables de la elaboración, el encargado de, por eso colaboran, porque la subsecretaría efectivamente son organismos de colaboración del ministro y ministra en la ejecución de sus tareas. Eso, señor presidente. Muy bien, señor Collado. En relación a las indicaciones que es necesario precisar, en particular la letra B y la letra C, nosotros modificamos elaboración por diseño porque la Ley de Base General de Administración del Estado dice que las funciones de estos servicios son de diseño, más que elaboración. Y sacamos ejecución porque a los servicios públicos les toca ejecutar. Los subsecretarías son los que diseñan, pero no los que ejecutan. Finalmente los que ejecutan terminan siendo los servicios públicos. Por eso eliminamos la palabra ejecución porque nos parecía que no se condecía con las funciones propias de una subsecretaría, porque la subsecretaría no ejecuta, sino que solamente elabora y diseña las políticas públicas. Esa más o menos esa es la explicación precisamente a esas dos indicaciones que presentamos. Señor secretario, En votación, en votación... perdón, diputado Jonet. No lo vi. presidente, mire, permítame disentir porque yo creo que nos falta efectivamente algún verbo rector que nos permita traducir el ejecutar, porque yo creo que esta es las subsecretarías, ¿no? Deben también, y se planteó en la mañana este debate, respecto de, además de coordinar, ejecutar políticas públicas. Dependiendo las subsecretarías, ¿no? Por ejemplo, son distintas subsecretarías, pero por ejemplo la Subsecretaría de Agricultura, ¿no? Por ejemplo, ejecuta políticas públicas, tiene a cargo programas, en fin, tiene recursos directos, en fin. Entonces, yo creo que a mí me gustaría, si es que pudiéramos buscar de repente, o que el gobierno por su intermedio busque de repente algún verbo que nos permita efectivamente para no dejar caer este artículo. Ese es el tema de fondo
presidente, porque yo sí creo que las subsecretarías sí ejecutan recursos públicos, sí ejecutan políticas públicas, tienen que coordinar naturalmente, como usted lo ha señalado, pero hay muchas subsecretarías que las ejecutan, ¿ah? Directamente. Lo que pasa, presidente, me permite. Sí, señor diputado Sharp. Yo creo que acá podemos encontrar un punto medio porque me da la impresión que cuando se habla de ejecución, lo que me imagino que todos estamos pretendiendo no establecer es que la ejecución presupuestaria directa normalmente se hace a través de los servicios dependientes, ¿ya? Pero al mismo tiempo, yo tengo la impresión, y en eso creo interpretar también a la diputada Abelián, que en este minuto está desatenta, que en el fondo yo tengo la impresión que el interés nuestro en general es que este sea un ministerio que no se quede solo en el diseño abstracto, que es lo que usted ha reiterado, que es lo que Gloria ha reiterado, perdón, la diputada Abelián ha reiterado varias veces, sino que tenga una herramienta de ejecución. Y por lo mismo yo le sugiero al gobierno que usemos el verbo implementación. ¿Cómo quedaría el ¿Y dónde? Diego, ¿cómo quedaría el Implementación, sí. Lo ejecuta directo, pero no se desentiende en el puro diseño. la implementación? Sí, gracias, diputado Schalper. Yo tengo la duda respecto a ejecutar, y le doy la palabra al tiro, que será el diputado Jonet, porque cuando estamos hablando de ejecutar, ¿a qué se refieren ejecutar? Específicamente, es que la ejecución de las políticas públicas depende de los servicios públicos, dependientes de la subsecretaría. Pero la subsecretaría no ejecuta. Entonces, acá tiene que ver directamente con roles de las policías. Entonces, si uno está diciendo ejecuta, se puede meter directamente en el rol que están cumpliendo hoy día las policías. Entonces, por eso es tan delicado aquello. Señor Collado. Ya, Pero no le- muchas gracias. Voy a dar un ejemplo. Que, por su intermedio, señor presidente, para complementar un poco la intervención del diputado Scharper, con la que el Ejecutivo está de acuerdo, efectivamente, en que implementar es una buena frase. La Subsecretaría de Interior y Seguridad Pública, ¿ya? La actual, tiene, por ejemplo, a su cargo la fiscalización, ¿ya? Pero por eso, la fiscalización de los químicos. Y eso es un programa que ejecuta, porque es de fiscalización, la Subsecretaría del Interior, ¿ya? No es que, o sea, la regla general, estoy completamente de acuerdo con usted, presidente. Los planes y programas son ejecutados por los servicios públicos. En el caso de todos los planes y programas del crimen organizado, ¿quién ejecuta microtráfico cero? La PDI. Obvio, sí, en ese sentido es correcto lo que usted dice. Pero yo tiendo a estar de acuerdo, y el Ejecutivo, lo acabamos de conversar, tiende a estar de acuerdo, por su intermedio con el diputado Scharper, en que efectivamente existe una zona en donde efectivamente, por ejemplo, la Subsecretaría de Interior supervisa la ejecución, implementa, fiscaliza. Entonces, un verbo rector que pueda dar cuenta de aquello podría servir, quizás no ejecutar, pero quizás implementar o supervisar la ejecución, o fiscalizar también. Podríamos incluir fiscalizar quizás, pero o implementar. ¿En dónde? ¿En qué parte específicamente? Yo estoy de acuerdo. A ver, orden, por favor. Yo les doy el uso de la palabra si quieren hablar. Diputadas. Tengo que decir algo, Señor Collado, sí, yo quería decirle algo en relación a lo mismo. A mí me parece atender lo que usted señala, pero establecerlo en una regla general es distinto. Si uno establece una excepcionalidad respecto a lo que usted dice, caso a caso, respecto a determinada, el ejemplo que puso la Subsecretaría del Interior me parece razonable, pero acá lo estamos estableciendo una regla general, algo que es excepcional, la ejecución. Porque uno habla de ejecución, entonces uno establece una regla general, por lo tanto traslada esa regla general a todas las situaciones que respecto a la ejecución de alguna política pública. Entonces, usted habló de microtráfico cero. Si uno lo pone acá, podría entender, ya está bien, bueno, pero puede ser otro ejemplo. Químico, ya. Bueno, puede entender de que esa regla se extrapola no solamente a los químicos, sino que a cualquier otra política pública que va a tener la... ¿Me entiendes? O sea, ese es el problema, yo no con el fondo, o sea, yo comprendo su explicación. Opiniones para las diputadas primero. Diputada Plasencia. Yo entiendo que aquí el ánimo es que justamente se precisen bien las cuestiones que va a tener a cargo la subsecretaría. Sin embargo, si quitamos o ejecutar o implementar, en el fondo darle la posibilidad de que efectivamente se haga cargo
de aquellas cuestiones que tienen que ver con su dependencia y de los servicios que están en responsabilidad directa de implementar, entonces en derecho administrativo no podría hacer nada relacionado con eso. Si no dejamos implementar o que genere alguna acción al respecto, no va a poder hacerlo nunca. Y ese es el problema. ¿Me entiendes? Diputado Joanet. Yo coincido con el diputado Chalper respecto de lo que él plantea de implementar, porque quien desarrolla las políticas públicas son los servicios dependientes. Pero aún así, incluso la subsecretaría el día de mañana, con recursos propios, podría, incluso a través de terceros, licitar, por ejemplo, una X política pública, ¿ya? A través de su recurso directo, y no tendría para qué utilizar incluso sus servicios dependientes. Pero en el fondo, quien implementa es en la subsecretaría, y quien desarrolla las políticas públicas son los servicios dependientes. Así se puede perfectamente entender. Gracias, diputado Joanet. Diputada Frías. Y solo para apoyar en lo mismo al diputado Joanet, cuando uno habla de implementar, establece un margen más amplio que en ejecutar. En implementar hay acciones de monitoreo, de evaluación, de ajuste de programas, etcétera, que tienen que ver con la mirada que se tiene desde el lugar, en este caso la subsecretaría. Ejecutar me parece que es muy operativo, implementar me parece que cubre no solo el diseño, sino que ciertas acciones de intervención que tienen que ver con quien controla, fiscaliza, monitorea. Gracias, diputada Navier. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? A mí me parece, por lo menos, perdón, un segundo, que implementar, yo le pondría un apellido, implementar en aquellos casos que lo establece la ley. Claro. Eso me parece que ahí me cierra esa idea. Coordinación e implementación. Sí, pues. En el marco, implementar en los casos que lo establece la ley o en la el marco RAE de sus dice competencias. poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas para llevar algo a cabo. Poner en funcionamiento. Eso es. ¿Sí? En el marco de su competencia, sí. ¿Quería distinto en los casos que lo establece la ley? Es que De las competencias. es más preciso el marco. Ya, está bien. Hagamos ese cambio. Pero dígame, ¿en qué parte específica lo ponemos para no tener problema? El Collado lo va a ayudar. No, que antes de votar para tener precisión. Señor presidente, la propuesta sería ministro o la ministra en la coordinación, Elaboración, implementación, en el marco de su competencia. coma, en el marco de sus competencias y evaluación de políticas públicas. Aprobándose las otras indicaciones. Claro. Implementación Y evaluación. Espera. Pero la coma después de implementación no viene. No, pues implementación, coma, en el marco de sus competencias, coma, y en la evaluación de las políticas. Pero no, pero es que es como, porque si no sería como, no sé, supongo que gramaticalmente queda circunscrito eso. Pero que no quedaría implementación en el marco de sus competencias para que quede claro. O implementación en el marco de sus competencias y evaluación. ¿Sí? Por eso, que además la coma entre implementación y... Ok. Mi intención era simplemente... No, filosofía. Presidente. Pero sirve igual. Sí, señor secretario. Espere. La primera. La coma separa, eso era todo mi objetivo. Está bien, no tengo problema. Competencia. Implementación en el marco de sus competencias está en el artículo 18. Diputado, ¿me la firma para tener el respaldo de la...? Firmemos. O fírmela usted, me la firma cualquiera. Yo se lo firmo. No, la diputada. Solo hago el punto de que en la indicación C se incorpora en materia de su competencia. Claro, es que en la indicación 16C del Ejecutivo, al final de todo se pone en materia de su competencia. Pero en relación a aquella atribución. No en relación a la atribución de implementación. No.
No, Entonces estáis hablando. no, Es decir, que solo digo- estábamos, que estábamos, Cacofónico. No, que estábamos no. pensando lo mismo, pero No, en no, distintos lugares. eso, pero mi punto es que va a quedar reiterado. Como cacofónico. Eso, ya, solo hago ese Puede punto. ser, puede ser. ¿Dónde la indicación del Ejecutivo? ¿Cuál se refiere? En la del... ¿Cómo Entre quedaría? la expresión Perdón, ¿cómo quedaría si se aprobara todo? Al final, fuerza, sí, para el cumplimiento de lo... en relación con la materia señalada... asimismo, Ah. ejercer aquellas funciones y atribuciones que recorren del ministerio, coma, en materia de su competencia, punto. Reiteración. A ver, ¿cómo quedaría la indicación la que acordamos recién? Quedaría? Quería ¿En dónde reiterativo. lugar? En el epígrafe, en la primera parte, ya. Mira, subsecretaria, el inmediato del ministro, la ministra, en la coordinación, implementación en el marco de sus competencias, después diría ejecución desaparece. Y evaluación de políticas públicas, bla, 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 y después lo último que se pone, que creo que queda al final. Pero el C está dentro del mismo punto, dentro del mismo A ver, lo que ocurre es que si es por repetitivo, la letra A, la letra B y la letra C hablan en el ámbito de sus respectivas competencias. Entonces se repite la misma expresión se repite en todas las letras, así que dejémoslo nomás porque además ahí lo precisamos que en relación a eso. Entonces, ya. Entonces votamos. El artículo 18, perdón, presidente, con la indicación del Ejecutivo sería, esperen, ¿qué número es para tener clara la indicación del Ejecutivo? Es la del 18. Cambiamos entonces Ya. elaboración por diseño, ¿verdad? Sí, elaboración. Votaríamos la indicación 16 del Ejecutivo con la indicación 26 de los diputados. 27. O sea, Que 26. es la misma, 27, perdón, 27. La 16 con la indicación. pero la 27, 16 Ejecutivo y ¿qué letra de la 27? la 27, la B y la C, porque la A es la misma que Sí. propone el Ejecutivo. Y la de ella está... Y la de ella está fuera, porque por concordancia, me imagino que la Secretaría ya eliminó todo lo que tenga que ver con protección de las personas. En eso estamos. Y la indicación que firmaron recién, no sé dónde quedó, la más con la implementación en el marco de las competencias. ¿Quién tiene la indicación? ¿Se la pasé a mi presidente? Presidente. Muy bien, no lo tengo yo. Fantástico, estamos en la escuela. ¿No lo tengo? ¿Esta? Sí, pues. Ya. Esta pieza jurídica, ¿eh? Artículo... Indicación. Ya. ¿Quién la firmó? La diputada Navellán. Ya. Déjeme ponerle corchete porque... Señor secretario, Espere, déjeme. Ya. Entonces, en votación, el artículo 18 con la indicación 16, la 27 con la letra B y C, más la indicación de la diputada Navellán, que agrega implementación. Diputado don Jorge Alessandri está pareado. Hay un pareo del diputado Jaime Araya con el diputado Castro. Jaime Araya está pareado. mira, mismo distrito. Diputado Cristian Araya no está. Diputado Castro está pareado. Diputada Lorena Fríes. Ahora. Diputado Andrés Jonet. Estamos votando la indicación favor. de la competencia. Diputado Henry Leal. Diputado Leiva está pareado. Diputada Navellán. Diputado Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Señor presidente, A favor. 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el número 18 por las Aprobado. Déjeme anotar acá. Eso, aprobado. Ya. Aprobado, déjeme anotar, presidente, porque después, Anote. para descifrar esta cuestión ya. Vamos al artículo 19. Espérame. Votamos como paquete todas las indicaciones, entonces el Ejecutivo y las nuestras. Eso hicimos recién. Sí. Ya, estamos bien. Ya estamos bien, continuemos. 19 páginas. Entonces pasamos al artículo. 19, la página 70 que está abajito está el artículo 19 que dice, Abajito está el artículo 19. que corresponderá ya. le voy a dar lectura, presidente, si no, Por el favor. artículo 19 corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública a
diseñar y proponer al ministro o a la ministra las políticas, planes y programas en las materias de su competencia, así como ejecutarlos y evaluarlos. B. Coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia. C. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas y privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de su respectivo... Señor secretario, un segundo. Vamos de a una porque son muchas. Perdón, disculpe. Entonces, no, si yo no lo había dicho, así que no lo disculpo. Porque no fue error mío, ya. No fue error suyo. Es que soy no muy hay por qué disculparlo uno. Soy muy culposo. Pero ya. está muy bien que se adelante. Entonces partamos con la primera parte y la letra A. Ya. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública A. Diseñar y proponer al ministro o a la ministra las políticas, planes y programas en la materia de su competencia, así como ejecutarlos y evaluarlas. Y aquí hay que ver si hay indicaciones. Hay una indicación del Ejecutivo. Primero. Del Ejecutivo para... Está en la página 71. Sí. Reemplázase en la letra A la expresión evaluarlo por la frase someter a aprobación del ministro o ministra su evaluación. Es más precisa, parece. Señor Collado, por favor. Muchas gracias, presidente. Básicamente se especifica, se mejora la redacción de manera que quede claro que la evaluación es de la subsecretaría, que es su trabajo, y tiene que someter a la aprobación del ministro o ministra esa evaluación, más que evaluarlo. Gracias, señor Collado. Tengo una pregunta. Yo no sé si esto es usual en otros ministerios, que todos los diseños y propuestas de políticas, planes y programas se someten a la aprobación del ministerio. En la evaluación, perdón. Ahí sale diseñar, ahí someter a aprobación del ministro o ministra su evaluación. Una vez ejecutado el programa, la evaluación del mismo. Sí, eso me hace más sentido. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? Votemos en votación. El artículo 19, número de la letra A, con la indicación del Ejecutivo. No. Sí, Estamos votando la indicación. Diputada Navellán. Presidente, usted... Por favor, yo soy presidente. Yo sé que tiene ansia la diputada Navellán, pero todavía me falta un poquito. De letra A, artículo 19. ¿Sin la indicación del Ejecutivo o con la indicación del Ejecutivo? Estamos votando... Con la indicación. Estamos votando la letra A con la indicación del Ejecutivo. Para que le precise a los parlamentarios, diputados, porque... Por favor. Tiene toda la razón. Yo no. A ver, la diputada Navellán, que me asesora muy bien, me señala que hay una indicación de diputados, que entre ellos estoy yo, que modifica al literal A. Por lo tanto, no se puede votar el artículo todavía. Muy bien. Gracias por el apoyo a la Secretaría. Hay apoyo a la Secretaría. Se le agradece. Voy a leer la indicación del diputado en la 28. Introdúcese las siguientes modificaciones al artículo 19. A. Introdúcese la siguiente modificación al literal A. Intercálase entre la palabra competencia y el punto y coma que la sigue una coma y la siguiente, especialmente en lo relativo al combate de la delincuencia, organización del narcotráfico organizada y el terror. Organizada y del narcotráfico y del Eso lo terrorismo. resolvimos. La primera parte está resuelta en las primeras sesiones y en los primeros artículos. Está el diputado Schalper, que también suscribió conmigo. Yo la retiraría esta indicación. La primera. La segunda es la misma discusión que vimos antes respecto a ejecutar. Por lo tanto, creo que se podría subsanar de la misma manera que la anterior, proponiendo la implementación de acuerdo a sus competencias, que ahí el diputado Schalper hizo la propuesta. Yo fui un humilde colaborador. Aportamos con un granito de arena. Diputado. ¿Qué? Ya. Dijo colaborador, pero colaborador. Ya, sería el artículo 19, por indicación. Diputados de provincia sufrimos esos vejámenes constantemente. Ya, señor secretario, por favor, con la misma modificación del artículo anterior. Déjeme agregar, y entonces la indicación 28, que sería el número 2, es implementación
implementación en el marco de su Sí, ¿por competencia. qué no prenden el aire, por favor? Es que yo creo que o la ventana o el aire, pero las dos. Yo cerraría la ventana y pondría el aire. Sí, pues, hay que cerrar la ventana. Señor secretario, ¿estamos ok? Es que déjeme anotar, presidente, porque después esto... Lo veo medio superado. No superado. Tratar de hacer bien las cosas, ya. En votación el artículo 19 con la indicación del Ejecutivo, más la indicación 28 con cambiar ejecutar por implementar, implementación en el marco de sus competencias. O implementación, implementarlos sería en el marco. Solo la letra A, señor secretario. ¿Ah? ¿Cómo la letra A? La letra A. No hemos terminado. Estamos leyendo uno a uno Sí, las letras, sí, por lo la tanto, letra A, pues sí, el obvio. 19 es el título con la letra A. Sí, Es decir, la primera parte, primer inciso, más la letra A. sí. En votación. En votación. Diputado Alessandro Pariado, diputado Jaime Araya Pariado, Cristian Araya, José Miguel Castro Pariado, diputada Fríes, Diputado Fríes. diputada Fríes, diputada Fríes a favor. Diputado Joanet, diputado Leal, diputado Leiva, diputada Navillán, A favor. diputado Orsini, diputada Plasencia, A favor. diputado Chalper, señor presidente, A favor. 700, se aprueba en la letra A, solo la letra A. Toda la letra A. Letra B. Déjeme colocar acá, A. No, letra B no tiene indicaciones, proceda a leerlo y lo Ya, votamos. Espere, presidente. Ya, letra B. Coordinar las acciones de los ministerios y los servicios públicos que se relacionan con materias de su competencia. Muy bien. ¿Un diputado o diputada? ¿Algún diputado o diputada? En votación. ¿Ah? Ningún diputado ni diputada. Ya. Diputado Alessandro, ¿La misma votación? ¿Igual votación? Sí. ¿Están todos los mismos Ya, diputados? por unanimidad. No, porque está pareado. Está pareado el diputado Araya. Por igual votación. Por igual votación, letra C. Sí, parece que la C tiene... Tiene Le voy a dar lectura. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales en el ámbito de sus respectivas competencias. No, da como un poco justo. Sí, es verdad, tiene un punto el diputado Schalper. Yo no, más que, o sea, yo estoy de acuerdo, pero igualmente estas cosas se pueden hacer. La ley de base, la ley orgánica de administración del Estado habilita a celebrar convenios con instituciones públicas o privadas. No está de más, pero está bien. ¿Hay de acuerdo con la misma votación? Ya, acuerdo. Espera. La letra C, por igual votación la letra A, B. Ya. Vamos a la letra. Espera. La letra D creo que tiene. Ya. Ya. Señor secretario, letra D. D. De dedo. Asesorar y colaborar con el ministro o la ministra en el ejercicio de la función de resguardo fronterizo establecido en la letra F del artículo 5. 5. Eso hay que adecuarlo, porque no sé si es el 5. Hay que revisar si sigue siendo el mismo 5. Sí, exacto. ¿Algún diputado o diputada? ¿Algún diputado o diputada? No sé En si- votación. No tiene indicaciones, pero déjeme- No tiene indicación, me parece. Por la misma votación, o la diputada Navellán quiere objetar en la palabra ministra, ¿no? Ya. Ah, perdió esa votación, muy bien. La palabra ministre. Bueno, tiene que hacer una indicación para eso. Interagencialidad puede poner. Claro, interagencialmente quiero agregar la palabra. Ya, aprobado por la misma votación, unánime. Ya, aprobado. Letra E. Esta sí que tiene indicación. Muy bien. Asesorar
y colaborar con el ministro o la ministra en el ejercicio de la función establecida en la letra E del artículo quinto, para lo cual deberá relacionarse con la Agencia Nacional de Inteligencia. Esto Tiene una indicación del Ejecutivo. que reemplaza el literal E por el siguiente. Si quiere, Por favor. Asesorar y colaborar con el ministro o ministra en la formulación, diseño y evaluación de las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas Terroristas. debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia y someter a aprobación del ministro o ministra su evaluación. Y también hay una indicación de los diputados de Alessandri, Longton, Castro y diputado Chalper, que dice que en el literal prímase la frase para lo cual deberá relacionarse con la Agencia Nacional de... Señor secretario, no sé si está de acuerdo el diputado Schalper en retirar nuestra indicación. ¿Está de acuerdo? Muy bien. ¿No se da por retirar? Sí, la Esperamos retiramos. después de Semana Santa. Señor Collao. Muchas gracias. Esta indicación debería decir, no con la Agencia Nacional de Inteligencia, aquí algunos de los que están presentes podrían tener la razón, es porque estamos tramitando un proyecto en la Comisión de Defensa, en paralelo a la tramitación que estamos realizando acá, para crear el sistema de inteligencia de Estado. Entonces, en realidad, esto debería, pero no puede ser porque no es ley todavía, trabajar conjunto con el sistema de inteligencia de Estado más que con la Agencia Nacional de Inteligencia, pero que quede así, de todas maneras puede tener valor por ahora, o con quien corresponde en el futuro, podría ser algo así como para adecuarla, porque ya el diseño del sistema fue presentado por el subsecretario del Interior, diría que el lunes de esta semana o ayer, y se está trabajando en ese sentido. Eso es lo único, eso quería como poner en antecedente a esta comisión respecto de esa novedad, de ese avance, pero esta indicación lo que tiene como objetivo es básicamente permitir la elaboración de la política contra el crimen organizado, etcétera, que es lo que busca establecerse con esta nueva redacción que se establece en este lugar. Muy bien, señor Collao, ofrezco la palabra. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Dos cosas. Dado que estamos, como quien dice, enumerando narcotráfico, las conductas terroristas, creo que ahí debiéramos de agregar crimen organizado, que no está dentro de la enumeración y me parece importante a la luz de lo que está pasando. Y respecto a lo que planteaba el señor Collao, presidente, a lo mejor poner, en vez de la Agencia Nacional de Inteligencia, el organismo de inteligencia que corresponda en el futuro. Sí, de acuerdo. ¿Dónde dice crimen organizado? ¿Nacional o transnacional? Pero a ver. Ah, ya, ok. Pero con respecto a lo segundo, A ver, Si fuera hacerse una pequeña como ¿en qué cosa? Señor Collao? modificación en el sentido de que diga, perdón, Sí. básicamente para que diga la Agencia Nacional de Señor Inteligencia Francisco y Nacional el otro. no, pues. o aquella que la reemplace O el organismo de inteligencia que corresponda en el futuro. Sí. ¿Quién es el Sí, a ver, señor diputado Schalper, por favor. Yo sé que quiere explicar lo obvio, pero hay que explicarlo a veces. Porque también hicieron esta misma acotación respecto de otro órgano, que es que si eventualmente en el futuro se modifica. Yo estoy de acuerdo Por antes de regla lo que voy a general- decir con usted. Por regla general, presidente, las normas generales del derecho, los primeros artículos del Código Civil establecen que obviamente una cosa, por el criterio de temporalidad, deroga la norma anterior. Entonces yo creo absolutamente innecesario poner eso. continuidad legal? Además que perfectamente podría en el proyecto de inteligencia hacerse un transitorio y Así es. señalar que, lógico, que es lo que era hacerse. Así es. Ya. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Artículo 19. Poesía. Señor secretario, por favor.
Entonces, En votación. en votación la indicación del Ejecutivo que es sustitutiva de la letra E. Sustitutiva, letra E. Ya, en votación la indicación sustitutiva de la letra E del Ejecutivo. De Alessandro Tapariado, Manuel Cristian. Sí, en votación. ¿Por la misma? No, Por la misma votación. ya. Señor secretario, la misma votación. Avanzamos. Igual votación. Me imagino que están los mismos. ¿Avanzamos o seguimos? No, A la F que también tiene no. Ya. tiene cambios. Muy bien. F. F, ya. Asesorar y colaborar con el Ministerio, la ministra, en el control y vigilancia de las fuerzas de orden y seguridad pública, según lo expuesto en la letra K del artículo 5. Esto tiene la letra F, modifíquese, dice el Ejecutivo, el literal F en el siguiente sentido. Reemplácese en el párrafo primero la palabra supervigilancia por supervisión. Agréguese el siguiente párrafo, segundo nuevo. Esto no tiene nada. Segundo nuevo, en orden correlativo de la párrafo. Hay modificaciones a la letra F por parte del Ejecutivo primero y después de los parlamentarios. Pero esto, este agregado de párrafo no es en atención a la letra F, sino es. O serían. Rafael, estos agregados son a la letra F, ¿cierto? Los párrafos, porque no son nuevos incisos. Sí. Primero hay una modificación A la y letra F después hay. después se agrega un párrafo. Pero eso se entiende que es a la letra F, ¿cierto? Por supuesto, siempre, de hecho en la letra C sale, modifíquese el literal F en el siguiente sentido. Ya, por eso. Ahí está, sí. Ya, entonces voy a leer segundo nuevo, readecuándose el orden correlativo de los párrafos siguientes. Para atender los asuntos de naturaleza administrativa referidos a las fuerzas de orden y seguridad pública señaladas en el inciso primero, así como las labores de control y evaluación, la Subsecretaría de Seguridad Pública dispondrá de la estructura determinada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17. Reemplácese en el actual párrafo segundo, que ha pasado a ser párrafo tercero, la frase todas las del artículo 7 por la frase las del artículo séptimo, con excepción de la señalada en las letras A, B, C y D. Eso hay que revisarlo, yo creo, porque... Sí, secretario, pero me parece que le faltó leer la letra F. ¿Sí la leí? ¿La leo de nuevo? Completa no. F. Acuérdese que sigue en la otra página. Perdón, le pido disculpas, presidente. Ahora sí lo disculpo. Según párrafo primero, en cumplimiento de esta función le corresponderá asesorar al ministro o la ministra en todas las materias que correspondan a dichas fuerzas, pudiendo ejercer directamente las atribuciones señaladas en la letra E del artículo sexto y todas las del artículo séptimo, sin perjuicio de aquella que le corresponda directamente al ministro o la ministra de conformidad con las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública u otras leyes especiales. Asimismo, deberá vigilar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicios al extranjero y en general todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios y otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de orden y seguridad pública en servicio activo o las personas en situación de retiro de las mismas o sus familias. Ahí está. ¿Será mucho? Sí, pero propone el Ejecutivo derogarlo, me parece, o perdón, más que derogarlo, reemplazarlo. Sí, derogarlo habría sido más peligroso porque tendría que haber sido ley. Diputado Schalper. Yo quiero hacer una solicitud al Ejecutivo en este punto. Yo la verdad que me da a mí la impresión que esto es un artículo complejo porque obviamente habla de cuál va a ser la atribución que tiene el Ministerio de Seguridad, particularmente la Subsecretaría, que es el órgano supervigilante, respecto de las fuerzas policiales. Yo quisiera pedirle, si es posible, a la Secretaría, por su intermedio, que nos haga un pequeño correlación de los distintos artículos que están aquí enunciados y que los vamos a votar la próxima vez.
No sé si eso es posible, porque se hacen correlaciones internas y se alude a normas anteriores que han sido modificadas por el tránsito legislativo. Entonces, yo no sé cuán obligado estoy a votar en esa dirección para ser coherente con la normativa anterior, y si no me voy a haber tentado a votarlo en contra, que me da a mí la impresión que no es lo que quisiera el Ejecutivo. Gracias, diputado Schalper, diputada Plasencia. Sí, yo quisiera solicitar, presidente, también que pudiera analizarse también las indicaciones que están propuestas para ver si se puede hacer una síntesis y una de consenso. Muchas gracias, diputada Plasencia. Sí, yo por lo menos también en la palabra, al menos nosotros habíamos propuesto suprimir la frase el control, porque esto lo habíamos visto en una comisión anterior y lo habíamos resuelto de alguna manera. El tema del control, que fue algo que discutimos largamente respecto a las policías, que no es una palabra menor desde el punto de vista de su alcance. Y claro, hay una propuesta, no sé si es del Ejecutivo la parte final, que habla de parte del asimismo. Yo no sé si es el Ejecutivo el que propone reemplazar ese. Es el Ejecutivo el que, porque a mí me parece tarchado. Muy bien, estamos alineados. Es para reemplazar. Bueno, pero no puede ser todo tan perfecto, tan maravilloso, al menos en un inicio. Diputada Fritz, por favor. Sí, justamente teníamos problemas también con este artículo que tiene que ver con lo que decía el diputado Chalpen, y sugerimos otra forma de redactarlo, pero creo que lo que propone por su intermedio, presidente, el diputado Chalpen y la diputada Plasencia sería lo mejor, que se agarre todo y se haga una sola propuesta de acuerdo. Ya. Al presidente, ojalá pedirle a la Secretaría con el mayor de los respetos, porque sé que siempre están con mucha pega, que pudiéramos tener como casi que un comparado específico para este artículo, porque lo que aquí hemos leído, no sé si le pasa al resto de los colegas, es extremadamente confuso. Sí, vamos a dejarlo pendiente. El Ejecutivo le damos la palabra para que pueda colaborar con esa redacción. Y el señor Alaví, que llegó hace muy poco con mucha energía, puede aprovechar también ese envión. Señor Collado, por favor. Muchas gracias, presidente. Ningún problema. Nosotros como Ejecutivo podríamos trabajar en alguna propuesta que trate de reunirla sin el espíritu de que se resuelva hoy día, sino que solo para adelantar un poco el camino, explicar brevemente que las facultades que se establecen, o sea, primero, que los artículos citados son los correctos, es decir, la tramitación legislativa, por suerte, no movió el artículo 17, entonces está correcta la cita, y que el artículo 7 también está correcta la cita. ¿Por qué? Porque este es del mismo paquete de indicaciones de enero. Ah, perfecto. Por lo tanto, las letras A, B, C, D son correctas al del artículo 7 y y de hecho podríamos de inmediato, no la voy a leer completa, pero comentar cuál es el objetivo de esas. Son atribuciones que no son de la subsecretaría como delegables respecto a las policías por sí ante sí, sino que pueden ser delegadas por el ministro o ministra. Por ejemplo, convocar altos mandos y una serie de atribuciones que queremos reservar para el ministro o ministra respecto de las policías. ¿Que las puede delegar? Sí, las va a poder delegar, va a tener esa facultad, pero no están delegadas por ley como están las demás en el subsecretario o subsecretaria de Seguridad Pública. Ese es el objetivo de esa adecuación. En relación a lo demás, yo efectivamente prefiero que nosotros como Ejecutivo trabajemos quizá en una propuesta que trate de reunir lo que está proponiéndose tanto por diputados Alessandri, Castro, Lonton y Charper como diputada Fría, Orsini y Plasencia, que es que se lo escuché la primera vez, y señor Álvaro. tratando de mostrar dónde estamos recogiendo un poco lo de todos. Eso, podemos seguir en la G de repente. Muy bien, señor Collado, le agradecería que la pueda enviar antes para que el señor Alaví tenga la tranquilidad de aquello y nosotros también como parlamentarios. A la mesa de asesores primero para que todos los asesores la puedan registrar, que la vean y después la harán llegar a los diputados y diputadas y llegará a la Secretaría en tiempo y forma. Muy bien, continuemos, señor secretario. Queda pendiente. Pasamos a la letra F, G, ahí está. Nosotros. La letra G.
Está la 74. Le vamos a dar está en la página como indica la diputada Magallanes, en la página. Sí. 74, letra G. Asesorar y sí tiene. Asesorar y colaborar con el ministro, o la ministra, habían borrado o la ministra en el ejercicio de la función de ciberseguridad, que le corresponde al ministerio dispuesta en la letra G del artículo 5, de conformidad a las normas legales que regulan la materia. Muy bien. ¿No tiene indicaciones No. algún diputado o diputada, en votación por la misma, unánime? No, porque llegó el diputado Leal. Ah, llegó el diputado Leal, ¿verdad? Pero tómele un poco. Diputado Araya No, está pareado. No, quiero cuando se diga un Y diputado. Araya de la RM también está pareado. 19, letra G. Ya, diputada Fríes, diputado Joanet, diputado Leal, diputado Leiva, diputado Navillán, A favor. diputada Orsini, A favor. diputada Plasencia, A favor. diputado Chalper, diputado, señor presidente, 8-0-0. Aprobado, proclame la letra G. Aprobado por unanimidad la letra G, letra H. Señor Collado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio para la Secretaría, hacer el comentario de que las referencias al artículo 5 que se hacen en este artículo sí tienen que ser acomodadas Ya. porque el artículo 2 se eliminó. Como el Buen artículo punto. 2 del proyecto se eliminó, hacemos el comentario de la Secretaría de que estas referencias al artículo 5 tienen que ser actualizadas. Sí. Lo que pasa es que después vamos a tener que hacer una revisión general de todo al aprobarse el texto. Se podría volver a modificar La esto. revisión va a ser un tanto larga. Bueno, Señor secretario, tiene el micrófono prendido. no está bien. Que le tengo que dar la palabra para que pueda usarla. Apago el micrófono. Muy bien. Continuemos. Letra H. Mantener actualizado el registro especial establecido en el título quinto de la ley 20.000 sobre drogas. Sobre drogas. No tiene... Señor Collado, por favor. ¿Puede explicar esto? Te explique. Muchas gracias. Este registro, el registro que en general ha mantenido siempre la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública en relación a las sustancias psicotrópicas, químicas que están sujetas a control. Es básicamente mantener eso en esta Subsecretaría. Así es. Araceli. ¿Ese registro cada cuánto se actualiza? Sí, bueno, lo dejamos para la otra sesión, señor Collado. Votación por la misma... 800 se aprueba La letra H se aprueba. la letra I. Letra I. A ver, ¿por qué aparece borrado la letra I? La letra I, al parecer hay una indicación para eliminar la letra I. Hay del Ejecutivo. ¿Es del Ejecutivo o es de los parlamentarios? Reemplázese Yo la diría que es de letra. los parlamentos. Suprímese el literal I. Claro. ¿Dónde está Me esto? parece que es nuestro. No, este es el L. Ah, tiene razón. Sí. Yo no hay nada con respecto al I, ¿no? Parece que no, Sí, Sí, hay una parece que no respecto de... se equivocó la Secretaría, parece. Pero acá no está. ¿Se equivocó si no la vi? Sí, nos equivocamos Es también. de las diputadas, hay una indicación de las diputadas. ¿Dónde está la indicación de ¿Dónde diputada? está? ¿Qué pasa? Señor presidente, Señor en Collado. nuestro comparado está al ladito, pero entiendo que en el comparado es la 29. La indicación 29 es la que sí, está muy lejos, pero está en el 20. Sí, Sí, diputado Plasencia. Nosotros, Diputada Plasencia. presidente, vamos Silencio, por a, favor. Para escuchar a la diputada. vamos a Diputada, por retirar esta indicación porque está contenida en una que presentó el Ejecutivo. Muy bien. Retirada la indicación de las diputadas Fríes, Plasencia y Orsini. Por lo tanto, proceda a leer el artículo y la letra I y lo votamos. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre la materia de su competencia. ¿Por igual votación se aprueba?
por igual votación, ¿sí? Aprobado por unanimidad. Letra J. Espera, presidente. Y la H, ¿qué pasa con la H? También la aprobamos. H. No tiene indicaciones la letra J. Veamos Sí, ya la tiene J. que proceder a leerlo, secretario, y lo votamos. Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia. Muy bien, ¿algún diputado, diputada? En votación. Por igual votación. Por igual no. votación, por unanimidad. Se aprueba la letra J. Letra K. Espérame, presidente. J. El otro Igual votación 8. La letra K. Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materia de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder. ¿Usted no tiene indicaciones? Diputado Schalper. Si tiene. Ayúdeme usted porque usted es más diestro que yo en esta materia. La ley de base de procedimiento administrativo no establece, si mal no recuerdo, ningún plazo perentorio para el cumplimiento de esta obligación. Yo creo que sería bueno, precisamente para darle herramientas al Ministerio de Seguridad respecto a los otros organismos, ponerle un plazo a esto. Por ejemplo, solicitar informe a cualquiera, el cual deberá ser en 15 días, no sé. Dentro de 15 días. ¿Estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder? Dentro del plazo de 15 días, dentro del plazo de... Sí, lo que ¿O le metemos? sí, a mí yo ¿Sabes lo que pasa? sí. Que o le metemos velocidad a esto, yo se lo digo en serio, a través de ordenamientos legales, pues el problema que tenemos, y digamos las cosas como son, es que todas estas obligaciones, estos deberes, como no tienen plazos asociados, en la práctica redundan en nada. Y aquí necesitamos un ministerio que tenga dientes incluso en este tipo de cosas. Entonces, yo lo que les pido es que ojalá nos animemos a empezar a poner plazos perentorios y que el día de mañana se puedan requerir intervención de los organismos contralores del Estado si no se cumplen esos plazos. Sí. A ver, nosotros hicimos una reforma en el gobierno anterior respecto a la interoperabilidad de los documentos que operan en los órganos de administración del Estado. Yo no sé si eso, sí, la diputada Nayan tiene una expresión con eso, pero yo no sé si eso está operando actualmente como debería operar. Pero yo comparto lo que dice el diputado Schalper, porque una cosa es solicitar los informes y lo otro es que entreguen los antecedentes, porque los antecedentes deberían operar entre los órganos de administración del Estado, con la interoperabilidad. Pero hacer un informe es muy distinto a entregar antecedentes. Entonces, a mí ahí eso me da más sentido, porque si fuera solo antecedentes creo que sería irrelevante esta letra, pero tienen que hacer informe, por lo tanto para hacer informe obviamente que tienen que tener una competencia, pero lo del plazo me parece relevante. Ahora la pregunta es ¿qué pasa si no se cumple ese plazo? Entonces tiene que, porque en general cuando uno habla de un plazo y no lo sujeta a algún tipo de sanción, vale cero, es letra muerta. Entonces quizás tener una reacción en base a que se hará valer la responsabilidad administrativa correspondiente. La regla general. Regla general. Se hará valer la responsabilidad administrativa correspondiente. Ahora, silencio, por favor. Ahora, en la práctica, que un órgano de administración del Estado le pida una responsabilidad administrativa a otro es difícil. Porque todos sabemos cómo opera esto. Sí, está bien, pero siempre la política es más fuerte en este tipo de cosas. Pero yo creo que es importante. A ver, podemos tener una reacción, señor Collado. Silencio, por favor, orden. No, me parece. A ver, señor Collado. Diputada Plasencia, a ver, ¿qué nos propone? Tío. Sí, yo acá tengo claro que hay necesidad de establecer plazos y responsabilidades cuando los plazos no se cumplen. El único problema que yo veo es que depende del informe que se esté solicitando, porque, no sé, si estamos hablando sobre, por ejemplo, no sé, dar cuenta de un informe de una evaluación completa, una política pública que se implementó durante un año, no sé, supongo. Va a ser difícil probablemente que lo hagan en 15 días.
creo yo, asumo, si es que se quiere entregar además todos los antecedentes que estén relacionados con la materia. Y por otro lado, yo entiendo que también hay plazos establecidos en la administración del Estado, que dependiendo de cómo se soliciten, sí existen plazos establecidos, y son 15 días. Ahora, para entregar informes respecto de políticas públicas, evaluaciones y otras materias relativas a la competencia de la subsecretaría, ese plazo no puede ser el único que opere, porque si no es probable que sea un informe incompleto, que no sea suficiente. Entonces yo creo que rigidizar aquello nos puede salir perjudicial. Muy bien, diputada Plasencia, yo comparto la aprehensión porque los informes efectivamente pueden ser sobre distintas materias. Diputado Jaime Araya. En la misma línea de la diputada Plasencia, me parece importante, presidente, quizás hacer una diferenciación en el requerimiento del informe, porque si es un informe meramente de evaluación de una política pública, tiene un objetivo, pero si es un informe que va a incidir en una decisión operativa, tiene que tener una mayor celeridad. Yo creo que quizás puede ser una fórmula de distinguir la naturaleza de la información que se está requiriendo, Sí. para que, pues, efectivamente, como dice la diputada Plasencia por su intermedio, presidente, una evaluación naturalmente requiere muchísimo más tiempo y dedicación y quizás no tiene la urgencia que tendría, no sé, un requerimiento de información determinado para una decisión operativa. Como dicen los abogados, Gracias. hay que distinguir. Sí, diputado Jonet, por favor. Presidente, mire, yo ahí tengo un matiz con lo que se ha planteado recién. Yo creo que este es el ministerio, y lo hemos dicho todo el día, va a ser uno de los ministerios más importantes, dado el drama que tenemos hoy día, la catástrofe en materia de seguridad. Estos organismos tienen que estar siempre listos, y cuando se les requiere un informe tienen que tenerlo inmediatamente. Inmediatamente. Si uno no puede estar esperando al crimen organizado. Por tanto, tiene que ser perentorio y a lo menos 30 días, a lo menos, cualquier tipo de informe. Cualquier tipo de informe, si tiene que estar, si no, en definitiva, relajamos mucho esto. Nos relaja mucho. Tienen que tener siempre esto para que la ley ya, como la ley los obliga, van a estar siempre listos. Y eso es lo que requerimos. Información permanente. Para poder tomar buenas decisiones en políticas públicas, tienen que tener la información permanente. Diputado Schalper. Presidente, mire, yo me imagino que acá todos entendemos las dos cosas que están en juego. La primera es que obviamente, en general, este tipo de deberes, si no están asociados a un plazo, suelen no cumplirse. Y lo segundo es que acá lo que es importante es que las personas tengan que responder por las cosas que hacen. Entonces, yo sugiero algo como lo siguiente. Usted podría agregar un inciso final que diga algo así. Por lo general, los informes deberán evacuarse en un plazo de 15 días, salvo que el requirente ponga un plazo mayor, el cual en ningún caso podrá superar los 45 días. De esa manera se conjugan ambas cosas. Si el requirente estima que el informe que le está solicitando requiere de más tiempo, bueno, que él ponga su pechito por delante y esté dispuesto a ampliar ese plazo, pero ¿sabe lo que pasa? Acá la obligación es sin plazo, presidente, que empieza a computar a mí. Y yo creo que no somos conscientes de la orgánica como esta y la expectativa de comprobar. Si el día de mañana el subsecretario le solicita al director de aduana sobre el ingreso de tal y tal producto, y ese informe pasa la semana y no hay respuesta, yo creo que no dimensionamos la gravedad que eso tiene. Aquí no se establece un plazo. Y si aquí no se establece un plazo, presidente, la verdad que el director de aduana va a poder decir, mire, he hecho lo que he podido, pero no tengo ningún plazo para contestar. Entonces, esos son el tipo de cosas que tenemos que mirar si queremos un Estado moderno a la altura de lo que los vecinos y vecinas. Y de todo Chile, diputado Schalper. Diputada Frías, no. Gracias, presidente. Sí, estamos tratando de conjugar la necesidad de que se hagan las cosas con la ignorancia respecto de la inmensa posibilidad de informes que se pueden pedir y los plazos que esto requiere. Yo apoyaría la moción del diputado Schalper si le sacamos la parte de los 45 días, es decir, se establece un plazo general a menos que la autoridad requirente fije otro plazo. Me parece bien porque ya se pone el pecho. ¿Sí? Sí, asume la responsabilidad. Bueno, como no vamos a resolver aquello el día de hoy, lo dejamos pendiente, señor Collado, y damos por levantada la sesión. Solo para la información de los diputados y diputadas, en el artículo 3 ya aprobado de este proyecto de ley se establece que el ejercicio de sus funciones, el ministro o ministra podrá solicitar a cualquier órgano de la administración del Estado los antecedentes o informaciones, y para ello deberán entregarlas esas autoridades
a la mayor brevedad posible o dentro del plazo requerido por aquel. ¿Ya? Dentro del plazo requerido, o sea, se le habilitó al ministro o ministra. Sí, esto es subsecretaría. ¿Ya? Entonces, lo único que estamos haciendo el punto es que estos son informes, ¿ya? Informes, porque ya está la habilitación para antecedentes o informaciones para el ministro, que puede delegar esa facultad, de hecho está delegada legalmente a la Secretaría por lo que vimos antes, ¿ya? Para efectos de antecedentes e información. Entonces, yo centraría quizás la discusión en informes, ya que es lo que está aquí, ¿ya? Eso. Muchas gracias, señor Collado. Diputada Navellán. Último punto. Sí, pero no es respecto al proyecto, porque ya quedamos en que para el proyecto vamos a seguir en la próxima sesión, ¿verdad, presidente? Sí, por supuesto. Ya, presidente, es que ya tengo la información de Secretaría respecto de la fecha en que asumió el diputado Alessandri y la fecha en que asumió usted. Y el diputado Alessandri asumió el día 21 de diciembre de 2022. Así es. Y estuvo hasta el día 30 de agosto del 2023. Muy bien. Eso da 8 meses. Súper. En el caso suyo, como usted asumió el 30 de agosto del 2023, nos correspondería hacer la elección de nuevo presidente con fecha 30 de abril del 2024. Pero eso... ¿Me entiende? Diputada Navellán, hubo Permiso de acuerdos apagar cuando estaban las jefaturas de bancada que habrá que revisarlos porque el diputado Alessandri, por circunstancias de fuerza mayor, abandonó la comisión y yo lo conversé con él en privado para que eso fuera una realidad. Usted tendrá que entenderse con las jefaturas de bancada para efectos de poder suscribir y llegar a ese acuerdo, porque yo le recuerdo que los acuerdos de las jefaturas están previamente definidas el año que esto se tomó acuerdo. Yo me voy a sujetar a esos acuerdos. Presidente, Diputada Navia. se está transmitiendo esto por la tele. Presidente, Yo creo que hay que plantearlo en las instancias políticas que correspondan y no me a una comisión de seguridad, pero bueno. Diputada Frías. Sí, tengo una solicitud, perdón, diputada Navellán, por interrumpir. Yo quisiera pedirle a estas alturas a la Secretaría que nos tuviera el documento, digamos, con todo lo que hemos aprobado. Necesitamos ir mirando para poder retroceder a los artículos que ya hemos aprobado. Súper. Un estado de situación de lo aprobado. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, de acuerdo al encargo de la diputada Frías para poder actualizar los comparados correspondientes. Diputado Leal y... Sí. De comité, estamos viendo la tabla, no hay proyectos despachados por las comisiones para ponerse en tabla proyectos importantes como seguridad. Aquí llevamos, no sé, 10 estamos entrampados, 8 sesiones de sesiones con este proyecto de ley y no estamos sacando proyectos que son más cortos y que podríamos sacar rápido. Porque al final lo que está ocurriendo con la tabla son proyectos que no son de la relevancia que la ciudadanía espera. Y aquí hay proyectos importantes que porque estemos aquí entrampados por meses no sacamos otros proyectos, entonces llevamos mal. Yo le quiero pedir que haya sesiones para ver otros proyectos. Los lunes tenemos, diputado Leal. Pero no estamos sacando nada, presidente. Estamos votando. Ya hace... Solo le transmito que no hay proyectos para la tabla importantes de seguridad. Yo tiendo a discrepar con usted, diputado Leal, porque el lunes estamos aprobando proyectos que tienen que ver precisamente con la tipificación y la penalidad respecto a delitos graves y los homicidios particularmente. Eso estamos viendo el lunes. Ya, pero está muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión... Presidente. No, mire, sí. Diputado Jonet. Acabamos, por ejemplo, de votar el porte de armas a los estudiantes de segundo año de Carabineros, que si bien se tramitó en nuestra comisión, se fue aprobado recién. Y ahí falta falta votar en particular el de Gendarmería también. Eso lo vamos a poner, sí, la otra semana. De las víctimas. La Defensoría de las Víctimas. Hoy día votamos Defensoría de las Víctimas. Sí, ya. Son las 6, diputado presidente. Sí, en la misma línea, presidente, yo creo que deberíamos priorizar entonces por aquellos que tienen urgencia y que no se están viendo los días lunes. Gracias. Bueno, ahí lo invito a ponerse de acuerdo con el diputado Leal. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.